¿Cómo están? Una cordial bienvenida al programa Piedra, Papel y Tinta. El agradecimiento, como siempre, a Cadena A. Se desató el debate en Oruro nuevamente. Posterior al carnaval, la orureña Rilda Paco presenta una ilustración que la va a ver usted, seguramente la ha visto ya, pero vamos a recapitular esta polémica. Es la ilustración, ahí la tiene usted, de la Virgen del Socavón, no cualquier ilustración. Lleva pantimedias y tanga, y delante de ella, como usted ve, están los pepinos farreando en el carnaval. Esta es la propuesta de Rilda Paco, que ha desatado, comprenderá si conoce la sociedad boliviana, acciones judiciales en su contra de algunas instancias orureñas, insultos, amenazas en las redes, una marcha, estas últimas horas, una marcha de desagravio, incluso se ha dado tolerancia para asistir a la marcha, muestras de apoyo también, es decir, se desató la polémica. Para hablar sobre este tema, sobre los límites del arte, a propósito, tenemos a dos invitados que garantizan la riqueza de la siguiente hora. Un placer estar nuevamente junto a Edgar Arandia. Usted es, Edgar, columnista de La Razón, es uno de los pilares en nuestras páginas de opinión, es uno de los intelectuales de cabecera de muchos, de mí, por ejemplo, es escribujante. Gracias por su tiempo. Gracias, encantado pues tratar este tema tan... Aparte de que es interesante, nos puede hacer despertar ciertas visiones que vienen desde la colonia y que en la sociedad actual siguen teniendo una enorme influencia. Lo veremos a continuación. A mi izquierda está otra de las columnas de opinión de La Razón. Está con nosotros Lourdes Montero, economista, artista, Premio Avaroa Cerámica. Gracias por estar con nosotros. También una de las intelectuales de cabecera para mí. Y esa chaquetita me está dando un poco de envidia. Ese es mi único problema. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Creo que la artista nos ha provocado como sociedad discutir temas centrales y por eso este espacio es un privilegio. Bueno, comencemos con la posición frente a esta polémica, luego hablaremos de los límites del arte, de la irreverencia y de ejemplos en otros países, porque vamos, esto no se está desatando únicamente en Oruro ni únicamente en Bolivia. Estas guerras a partir de manifestaciones artísticas las vivimos desde que el arte es arte. Así que, ¿cuál es la posición, Edgar? Bueno, para empezar, en términos técnicos, la obra es muy modesta. No es una gran obra, es una ilustración. Creo que encabezaste muy bien ese tema. Y el dibujo es sumario, o sea, es básico, pero cuando se ejerce esta profesión que tiene que ver algo también mucho con una entrega espiritual a una actividad, cuando uno está aprendiendo, primero dibuja y pinta lo que ve. Cuando ya maneja el oficio, pinta y dibuja lo que piensa. Lo que ha hecho Rilda es dar un salto cualitativo. Ha dibujado y ha pintado lo que piensa, sin tener una gran técnica. Y eso ha despertado una serie de resquemores en una sociedad todavía muy conservadora, una sociedad pechoña en algunos sectores de Oruro, que no han entendido que si ellos no hacían tanto alboroto por algo tan modesto, esto no hubiera trascendido. Pero este tipo de acciones trasciende porque existe un público que rechaza y que desconoce que estamos viviendo en una sociedad icónica. Una imagen es más poderosa que 1000 palabras, y es un viejo dicho, y ahora eso se confirma. No es la primera vez que grupos muy conservadores de Oruro se enojan, diría yo, por este tipo de manifestaciones y expresiones gráficas. Es el caso de Al-Azhar, que es el principal dibujante de humor político que tenemos en Bolivia, y es dibujante de La Razón. Es caricaturista probablemente, claro, ¿no? Que hizo también una alusión a un accidente que hubo en Oruro,
y también se enojaron, lo declararon persona no grata, pero con eso no han resuelto el problema que todavía hay en infraestructura para el Carnaval de Oruro. No han resuelto la visión que tienen, muy conservadora, sobre la Virgen. No saben el origen de esa Virgencita que vino en 1535, que se le entronizó a la Virgen de la Candelaria, que para algunos religiosos era lo que se llama una mariolatría, ¿no? Estábamos haciendo un ídolo de la Virgencita. Hubo muchos problemas en esa etapa, y sobre todo cuando a partir de los años 60 ya las iglesias evangélicas empiezan a tener un relativo peso en la fe cristiana en el territorio boliviano. Entonces, todos esos antecedentes las autoridades tenían que haber sopesado antes de exagerar, llevando este tema hasta la justicia ordinaria, sabiendo que no existe una legislación para encontrarle un argumento para que tenga una pena. Por decirte, en la Inquisición se los encarcelaba, se los quemaba, se los ahorcaba, pero no estamos en la Inquisición. Entonces creo que se les ha ido de las manos. Celos y celas. Hay quien dice qué habría pasado si no fuera Rilda, sino Óscar Paco. Parece que el escenario podría haber sido diferente. Lourdes, ¿en qué difiere de la posición de Edgar? ¿Totalmente de acuerdo con él o no? Yo creo que hay varios... estoy de acuerdo en todo lo que plantea. Agregaría que hay una intencionalidad del artista. En redes sociales se ha estado discutiendo sobre la calidad, sobre qué es ser artista o sobre cuál es la intencionalidad cuando tú produces una obra. Me gusta mucho esta imagen que nos dice, primero pintas lo que ves, la naturaleza, y luego lo que piensas, ¿no? Pero yo creo que Rilda va un paso más allá porque quiere provocar una reacción social. Porque como artista yo puedo pintar a la Virgencita como a mí se me ocurre y guardarla, digamos, en mi casa y mostrarla solo a unos amigos. Ella sale a la calle y entrega su dibujo para provocar una reacción social, ¿no? Lográndolo. Lográndolo, por supuesto, yo creo que con mucho éxito. Entonces ahí también hay una voluntad política del artista, ¿no? Que va un poco más allá. Discutimos mucho sobre si el arte debe ser político o no debe ser político, o en qué condiciones el arte es político, ¿no? En un sentido de política amplia, ¿no? De permitirle a la sociedad una oportunidad de pensarse a sí misma. ¿Puedo decir, Lourdes, que el arte siempre es político? No necesariamente, yo creo, no necesariamente hay una voluntad política explícita en todos los artistas. Yo creo que hay una voluntad de expresividad, de expresarse en lo que uno es, y de repente eso para muchos es lo esencialmente político, ¿no? Pero yo creo que Rilda estaba intentando llamar la atención social sobre ese pensamiento que nos quería transmitir, ¿no? Más allá, y ahí firmo lo que ambos dicen, más allá de si la obra vale mucho, poco o nada, eso es otro asunto, porque estamos todos bajo el paraguas de la libertad de expresión. Es una expresión de ella, de lo que piensa, de lo que siente y de lo que busca provocar. Tengo la sensación de que la alfombra siempre es política. Así uno dibuje una florcita con sus petalitos rosaditos, es político. Y la acción, la reacción también es política, ¿no? Claro. Yo siempre digo que mi pintura es política por una razón estética. El mundo es feo. Tenemos que mejorar al mundo, a la sociedad. Entonces, toda acción artística está implícita una idea política, una acción política. El arte por el arte no existe. Eso fue una teoría del siglo XVIII en el romanticismo alemán, ¿no? Inclusive pintar un ramo de flores aparentemente inofensivo
está expresando lo que esa persona que ha producido es. Exacto. ¿No? Entonces es muy difícil separar la idea política, la posición de un ser humano frente a la sociedad cuando produce algo. Pero si retrocedemos en el tiempo, en 1920 hubo una de las polémicas más ricas en términos de conceptos sobre la ciencia, la posición de la ciencia en la sociedad y la posición de la Iglesia como espíritu. Y en un libro que se llama Eclesía versus Ciencia, que escribió Belisario Díaz Romero, se generó tal polémica que duró varios años, ¿no? Y existe un libro que yo voy a sugerir que la Biblioteca del Bicentenario lo reedite, porque no ha habido más reediciones. Entonces, la Iglesia llegó a Bolivia, se consolidó en 1550, según Joseph Barnadas, que ha escrito la historia de la Iglesia Católica en Bolivia. ¿Quiénes vinieron a colonizar y a catequizar? Fueron, y todo el mundo sabe, es parte de la historia, personas, muchos aventureros, gente muy audaz, que utilizó la evangelización como un modo de dominio político y se ensañó con la idolatría, ¿no? Para los indígenas eran idólatras. Todas sus representaciones simbólicas de sus divinidades eran considerados ídolos, pero las imágenes que llegaron a partir de 1550 a territorio de Abya Yala o Sudamérica eran considerados imágenes divinas. Entonces, ¿cuál es el origen de esa devoción que se tiene en Oruro y que ha lastimado a muchos sectores sobre su sensibilidad religiosa? Edgar, ahí yo quiero añadir un punto, y es que Edgar nos invita a pasar ya a la interpretación, porque el acto como un gran acto de comunicación tiene el producto y la recepción, la interpretación. A lo que usted dice, Edgar, yo quisiera sumar estos sectores que se han sentido lastimados para añadir un ingrediente más, y es que además de las acciones judiciales, los insultos, las amenazas a Paco, marchas, no marchas, tenemos dos elementos que me parecen interesantes y lo pongo sobre la mesa. Uno es el ingrediente religioso al que Edgar hace referencia en esta descripción de raíz, además tan profunda en nuestro mestizaje, con autoridades eclesiales, sacerdotes que he visto en la tele que dicen, si ella se arrepiente, si ella pide perdón, la podemos estar perdonando, ¿no? Pero también hay otro elemento y es la gente, y aquí cito la columna de Agustín Echalar en el periódico Página 7, que dice, el problema no es la Iglesia. Las élites no se han sentido lastimadas con la ilustración de Rilda Paco. La Iglesia no se ha sentido lastimada con la ilustración de Rilda Paco. Se han sentido lastimados los más humildes en Oruro, aquellos que tienen como única fuente de fe y de consuelo esa Virgen que han visto en tangas y se han sentido lastimados en su fe. Yo creo que ahí se debe la riqueza de esta imagen que Rilda nos propone para discutir, ¿no? Porque es paradójico y nos muestra una sociedad profundamente dicotómica, yo diría hasta confusa, porque lo que ella hace es desnudar un cuerpo femenino, ¿no? Entonces es como separar la idea de que esa virgen, ese ídolo, ¿no?, que Edgar nos dice, es en realidad una mujer. Y en el arte, creo que el cuerpo de las mujeres han sido objeto de discusión, de intervención, de sobreuso, ¿no? Y lo que ella hace es esa provocación, es recordarnos que esa virgen es el cuerpo de una mujer que en el momento del carnaval puede ser vejado, violado, golpeado, o en una borrachera, ¿no?, como los personajes que ella dibuja ahí, pueden estar viendo los calzones de las bailarinas todo el tiempo. Es decir, hay ahí un mensaje muy fuerte en términos de
esa idolatría a la Virgen como algo sublime, olvidando que esa imagen nos recuerda a la mujer que podemos violar, dejar en estado de ebriedad. Entonces, yo creo que esa es la potencia del mensaje, ¿no? Sí. Intervenir el cuerpo de la Virgen. Sin embargo, hablando de la intervención del cuerpo de la Virgen, en la reunión del Piedra, Papel y Tinta, Lucía Sauma nos decía, y la Virgen esta que está dando leche, está con el seno desnudo dando leche a su hijo, por no hablar de otras expresiones a lo largo de la historia y en distintos países, por no hablar de esta Virgen que está azotando al niño Jesús porque se ha portado mal, y esta Virgen es una madre con cuerpo, es una madre también que le está dando la huasca al niño Jesús. Esta otra Virgen cuyo seno está emitiendo un chorro de leche. Y al lado está San Jerónimo. Por no también. hablar de Picasso y Le otras está dando formas, a es un decir... adulto también. Entonces, el cuerpo desnudo, y aquí yo me acuerdo de lo que yo diferenciaba, lo que me hacían diferenciar en el colegio, ¿no? De las producciones de Monet y de Manet, cómo había que acordarse. Una de las cositas para acordarse era que cuando hay un cuerpo desnudo, pero completamente desnudo, divino en el cielo, una mujer absolutamente desnuda, entra en la iglesia. Pero cuando está la otra desnuda sobre un sofá con su florcita aquí y con zapatos, solamente con la florcita en el cuello y los zapatos, esa ya no baja del cielo, ¿no? Entonces los cuerpos de las mujeres nos están dando mensajes distintos por las formas. No es solo el desnudo, Además, no es solo el se seno. ama con el cuerpo. Y lo divino es todo lo contrario. Entonces, el cuerpo humano se empieza a divinizar. Eso ocurrió con Jesús, eso ocurrió en términos populares con Luis Espinal. Para mucha gente de pura, Luis Espinal es un santo. Pero no me quiero desviar y quisiera hablar de las vírgenes que hay en Bolivia, hay muchas, que simbolizan parte de la estrategia de resistencia de los pueblos indígenas. Porque todas las vírgenes son una alusión, está subsumida la Pachamama. Por eso es que en Bolivia hay más vírgenes que en otros países, que por ejemplo en la Argentina, que en Chile, ¿no? En el Perú, Bolivia y Ecuador hay muchas vírgenes. Entonces, al generar este subterfugio de orden político, las vírgenes en las clases populares indígenas tienen son una especie de guías para sus ciclos agrícolas, para sus ciclos festivos, para los ritos de iniciación. Son como un mapa las vírgenes. La Virgen de la Candelaria, cuya fiesta es el 2 de febrero, se repite en agosto con la Virgen de Copacabana, y agosto es el mes de la Pachamama, cuando la Mancapacha se abre y sale el Chachasupa y la Huarmisupa a la entropía creativa, a destruir el mundo para volver a construirlo, y que sigue el ciclo de la vida. Eso es, en términos profundos, lo que significa una virgen, ¿no? Y lo que significa en la fe y en la emoción. De las clases populares. Entonces, ¿cuál es el límite, si hay límites al arte o no? ¿Cuán irreverente se puede Te quisiera decir, voy a repetir lo que dijo Alejandro Salazar en una mesa redonda, cuando ocurrió estos asesinatos feroces de un grupo musulmán a unos caricaturistas franceses, porque habían retratado a Mahoma, que no se le puede retratar porque según la ortodoxia musulmana, él es el Dios único, Alá es único y no tiene rostro. Pero los caricaturistas tal vez, seguro que sabían eso, pero empezaron a ofender, entre comillas, y los fundamentalismos siempre son perniciosos. Y asesinaron a 8 artistas, porque llevaron a un extremo su fanatismo, y los otros, sin darse cuenta, también quisieron dar lecciones de moral a los musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que dijo Alejandro Salazar? Que él, después de esa amarga experiencia con esa caricatura sobre Oruro, se daba cuenta, ya en su larga trayectoria como uno de los grandes caricaturistas bolivianos políticos,
que tener un lápiz en la mano es muy peligroso. Es tan peligroso como tener un bisturí para hacer una alta cirugía. ¿Sabe qué he hecho Al-Azhar con ese lápiz? Esta semana, por supuesto, en La Razón, porque Al-Azhar es caricaturista de La Razón. Esta es la caricatura que nos propuso a propósito de esta virgen con pantimedias y tanga. Claro, y ahí por un ya lado está pone Jesús. genera escándalo y no genera escándalo. Lourdes, que hablaba de los cuerpos, hablábamos de lo que representan estas figuras, no porque nos haya dicho el padrecito de la esquina, sino porque nuestra historia mestiza ha logrado integrar en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra creencia, de nuestro sentimiento, estos pilares que cuando los vemos así, obviamente provocan, nos mueven, pero luego comparando nos llevan a preguntarnos, ¿no? Yo creo que esa es la función del arte, Claudia, que nos llevemos a preguntarnos, que nos cuestionemos, más allá, digamos, del acto del carnaval, de la borrachera del carnaval, nos lleva a preguntarnos eso, nuestros fundamentalismos, que pueden ir más allá de los fundamentalismos religiosos, o sea, ¿qué no toleramos como sociedad? ¿No? ¿Por qué estamos quemando en la hoguera pública al artista? ¿Qué es esa rabia, no? Y yo he estado leyendo mucho el caso justo para tratar de entender, porque es muy fácil también decir, no, lo que pasa es que Oruro son pechoños, qué barbaridad, y deslegitimar esta emoción, ¿no?, que podría sentir el pueblo orureño, y entender también qué hemos ofendido como sociedad en términos de provocar estas sensaciones tan duras. Yo he visto al artista quebrarse en un par de entrevistas en términos de su mamá, su hija, de que le atacan su vida. La amenazan. La amenazan de muerte, ¿no? O sea, hemos tenido que remover algo muy profundo. De muerte, de violación. De violación colectiva. Eso es un exceso, ¿no? Nuevamente. Realmente vergonzoso. Nuevamente yo traigo el hecho de que Rilda es mujer, entonces te amenazan con violarte, ¿no? Entonces sí es cierto que tu si el cuerpo. artista era hombre, el escenario era distinto. Yo Lourdes. creo que hubiera sido distinto en la forma de castigo social, porque en realidad lo que ahorita estamos viviendo es eso, ¿no? Hay una búsqueda de castigo legal que creo que va a ser imposible porque no hay una pena para eso, pero hay un castigo social. Entonces te vuelcas como sociedad a castigar a un sujeto que te ha provocado esa rabia. Nuevamente es el cuerpo de ella, ¿no? Como mujer, como tú has intervenido a la Virgen, yo te voy a violar, yo te voy a intervenir, yo voy a tomar tu cuerpo, ¿no? Y yo creo que los artistas somos eso, todo el tiempo estamos poniendo nuestra emoción, nuestro pensamiento, nuestra sensación en el cuerpo, ¿no? Lo dibujamos y tiene que ver con una relación profunda de conservadurismo todavía social. Que lo manifiesta el artista, pero sentimos curiosidad. Yo de niña me moría por acercarme a la Virgen y levantarle la falda. Juro que me moría por ver. Y vas a ver una estructura de madera, porque no hay nada. Pero ya nadie se acuerda de cómo el año 64 destruyeron a picotazos el mural de Alán de Pantoja. Una censura brutal. La intolerancia. Nadie se acuerda. En el edificio de Rockefeller, cuando le dijeron a Diego Rivera que no podía pintar así porque ya estaba Lenin, estaba tal, tenían que... Y terminaron destruyendo eso. No lo destruyeron, le pusieron un... Pero al finalmente lo destruyeron. ¿Ah, sí? Eso Finalmente no lo destruyeron. Bueno, pero hay otro, un escultor del que nadie se acuerda y tuvo sus 5 minutos de fama también, que se llama Miguel Salazar. Hizo una serie de esculturas que se llamaba Hombrecilla, Condorcilla, ¿no? Y se le ocurrió poner Mujercilla. Entonces, todas las feministas lo crucificaron al pobre, ¿no? Pero dicen, pero si yo he puesto Hombrecilla, Mujer, era una... Entonces, el arte es polisémico. Mientras él usaba unas palabras que para él no tenían ninguna intención de humillar, de menospreciar, para otro grupo que tiene su propia moral, este nos está menospreciando, nos está humillando, es un machista, hay que crucificarlo. Bueno, lo crucificaron, lo hicieron famoso 15 días y ahora nadie se acuerda de él. Entonces yo le digo a él es mi amigo, bueno,
vas a tener que hacer otro pequeño escandalete para volver a trascender. Entonces, el arte, cuando le hicieron a Vonnegut esa pregunta, ¿para qué sirve el arte? Él decía que es como un canario que entra en una jaula a una mina de carbón, cuyas emanaciones para las explosiones son muy sutiles y que solamente ese canario es capaz de sentir. Y cuando siente, se desmaya. Y todos los mineros tienen que salir para salvar su vida. Entonces, el arte sirve para presentir y sentir en términos proyectivos cómo está una sociedad. Y eso somos como canarios, pues. El arte... queremos desmayar cuando hay este tipo de cosas. El arte me sirve para aprender sobre los canarios y sobre los límites, gracias a ustedes, Lourdes Montero, Edgar Arandia, y así terminó este capítulo, no termina la historia. Crucificadle, crucificadle. Eso también les dicen a los dirigentes del deporte, a los dirigentes del fútbol. Crucificadles por corruptos. De esto nos habla Lucía Sauma enseguida.